creo que uno es quien es. Lógicamente tiene que mejorar, tiene que progresar, pero es quien es hasta el final y uno no debe cambiar o los hechos, los malos acontecimientos no deben de cambiar. Y yo creo que esa es una clave, creer en las personas y confiar en ellos. Y ahora que desde un puesto de mayor responsabilidad siempre digo, ¿no? Es decir, contrata gente que sea mejor que tú. Hay muchos miedos, muchos miedos, ¿no? Es decir, ostras, ¿por qué voy a coger a esta persona si esta persona puede ser mejor que yo? No te preocupes. Tienes que contratar gente que tenga mucho más potencial que tú y serás más feliz además. Creo que comenzaste tu carrera, según tu LinkedIn, en Fitness First, ¿puede ser? Sí, y además está por ahí que estoy viendo a César Salamanca. Me fichó como entrenador personal y a partir de ahí luego, más adelante, marché, luego volví como coordinador de PTs en el club, luego regional de PTs, luego gerente, luego regional en Fitness First y luego marché. Así que, pero eso muy jovencito, ¿eh? Empecé en Fitness First con 23, 24 años y a los 26, 27, creo recordar, no me hagas mucho caso, ya como gerente. Cuéntame, para esa persona que ahora mismo se encuentra en la misma posición que te encontrabas tú en 2007, 2008, 2009, cuéntanos mejor qué 3 cositas consideras más importantes de las que has aprendido en este proceso a nivel personal. No sé si son 2 o 3, quizás, ¿no? Yo sigo... para mí es por la limitación del tiempo, lo podemos estar a 4 o 5 horas la entrevista. No, para nada, pero para mí hay una clave, ¿no? De decir... Y siempre, al principio me tiraba mucho a las orejas, ya con los años me tira menos porque ya saben que ya muestro más mi carácter, ¿no? Pero sigo creyendo en las personas y creo que esa es la clave. Todos los que llevamos muchos años en gestión, todos los que hemos estado muchos años en gestión, te podremos decir que nos han estirado mucho de las orejas, ¿no? De decir, ostras, qué decepción. Pero da igual. Hubo una época en mi vida que dije, ostras, qué decepción, me he llevado persona tras persona, gente tras gente. Es que no me parece justo, no me parece correcto. Quizás tenga que cambiar mi actitud, pero no. O sea, creo que uno es quien es. Lógicamente tiene que mejorar, tiene que progresar, pero es quien es hasta el final y uno no debe cambiar o los hechos, los malos acontecimientos no deben de cambiar. Y yo creo que esa es una clave, creer en las personas y confiar en ellos. Y ahora que desde un puesto de mayor responsabilidad siempre digo, ¿no? Es decir, contrata gente que sea mejor que tú. Hay muchos miedos, muchos miedos, ¿no? Es decir, ostras, ¿por qué voy a coger a esta persona si esta persona puede ser mejor que yo? No te preocupes. Tienes que contratar gente que tenga mucho más potencial que tú y serás más feliz además. Tiene que ver mucho con personas y luego hay una clave en este sector y no tiene nada que ver con personas. A lo mejor quizás lo contrario. Y el control de costes. Negocio es justo lo contrario, de hecho. No necesariamente. El control de costes, si lo haces bien, no necesariamente. El problema es lo que está muy manido, no es la eficiencia, pero es la realidad. Es decir, cada euro que inviertas tiene que generar un retorno. En este sector, como sabes, pues hay inversiones muy altas. Hay unos costes altísimos, alquileres caros, de personal, y cada euro tiene que venir de retorno. Tener un euro parado sin hacer nada es un euro perdido. Y dices, ¿cómo se lleva eso con personas? Bueno, pues motivando a los equipos, intentando hacer que la gente quiera luchar y entendiendo que también es cierto que esto es un sector desgraciadamente muy efímero, ¿no? Porque potencialmente muchos monitores no aguantan, lo como es normal, hasta los 30, 40 años dando clases. Pero más allá de eso, creo que una de las cosas que he aprendido en estos años, sobre todo, fíjate, donde más en mi periodo en Synergy, es cada euro que inviertas tiene que tener un retorno, si no es un euro perdido, ¿no? Uno de los inversores me decía, esto no es un negocio de fuegos artificiales, aparentar no sirve de nada. Que es uno de los mayores aprendizajes. Otro de los aprendizajes, se me quedó ya, me has dicho 3, uno hemos dicho personas, otro es control de costes, es negociar con la fuerza de un grande. Ahora somos una realidad, ¿no? En Synergy somos una realidad, pero no siempre lo fuimos. No teníamos nada más que un proyecto.
Y en nuestra negociación con proveedores, pues imagínate, ¿no? Cuando llamas a la puerta, pues ¿quién eres tú? Y además contábamos nuestro sueño, nuestra historia, y la gente nos decía, sí, como todos, ¿no? Vais a montar 100 gimnasios, ahora ya estamos en ello, ya casi, pues bueno, tenemos 78 y ya está, pero me acuerdo que me decía uno de los inversores, negocia como si tuvieses 100, no te preocupes. O sea, llega a las personas como si fueses 100, piensa que tienes 100, o sea, sueña lo grande, no negocies pensando que eres un pequeño, porque entonces te van a comer. Y yo me quedo con 3 claves, ¿no? Unas personas, que me conoce sabe que me encantan y me gustan. Otras, control de costes, que quizás para mucha gente es mucha sorpresa que lo diga yo, pero creo que es la clave. Y la tercera es la negociación. Y creo que son 3 claves importantes en un negocio. ¿Cómo has aprendido? Mira, hablando del tema de la negociación, que creo que también seguramente una de las preguntas que te quería hacer era sobre el crecimiento, pero en la negociación esta parte del crecimiento. ¿Cómo has aprendido a negociar como si tuvieses 100? Porque claro, mira, voy a bajarlo a un idioma que lo entiendan todos, a base de hostias. Hay una cosa que es el no, ¿no? Recibes muchos nos. En lo que nos dedicamos a gestión, pues las ventas son iguales, de gestión es ventas al final, a base de nos y aprende a decir, bueno, ¿qué he hecho mal? Humildad. Llegar a casa a reflexionar y decir, algo no he tenido que hacer bien. Algo no he tenido que hacer bien, ¿no? Y pensar qué has hecho, qué puedes mejorar en tu exposición. A mí me mola mucho, ¿no? Cuando a mí me flipa el básquet, me apasiona, es una de mis pasiones. Y los grandes siempre dicen lo mismo. Si piensas que te va a salir esto a la primera, estás engañado. Y no desistir. La gestión para mí es un deporte de élite. Es lo mismo, ¿no? Es el trabajo del deportista de élite. Esto es longevidad. Puedes brillar un año. Esto es fácil. 2, 3, es fácil. Los que llevamos ya casi 20 años en esto, sabemos que esto es constancia. Hay momentos que estás arriba, momentos que estás abajo, momentos que estás peor que abajo. Es un tema de constancia, trabajo, constancia. Y para mí la clave es humildad y aprender de cada no. Yo he hecho entrevistas y no me han cogido en los puestos de trabajo. He hecho negociaciones y he hecho grandes cagadas. También algunas que han estado bastante bien. Aprendes con el no. Y quizás la clave es el silencio en las grandes negociaciones, creo. Cuando eres un grande, sobre todo. Cuando eres un pequeño, a lo mejor tiene que pasar más con la pasión, el convencimiento, la ilusión del proyecto. Cuando eres un grande es el silencio. Pero cuando con una espalda ancha es más fácil negociar, siendo sincero. ¿Qué punto? A mí me gusta que seamos muy concretos, ¿no? Porque si no se queda un poco el algo genérico y difícil de llevar. Si fueses mi mentor de negociación, ¿qué 3 puntos que yo tengo que ir a negociar y me vas a mentorizar? ¿Qué 3? Vale, pero necesito más información. ¿Qué tipo de empresa eres? Es decir, ¿eres una empresa pequeña? ¿Eres una empresa grande? Somos una empresa pequeña como vosotros en 2013. Vale. Bueno, primero tener una clave de negocio, un estudio de negocio muy bueno, ¿no? Que lo sepas, no que lo sepas tú, porque saberlo todos a veces lo tenemos claro. El problema es que el otro entienda. Una buena presentación de lo que es tu negocio y hacia dónde va tu negocio. Creo que es clave, ¿no? Presentar los números, el proyecto y hacia dónde vas, pero que se vea, que sea visual. O sea, es decir, que no hace falta que lo tenga que explicar yo, que tú lo veas en un golpe de un clic. Esto lo he aprendido ahora muy mucho del actual director general, ¿no? Es decir, no hace falta que tú hables, los números hablan solos, ¿sí? Lógicamente, luego hay una capacidad muy fácil, o una capacidad importante, que es la capacidad de elocuencia que tengas, la capacidad de convencimiento, hablar con ilusión, con pasión, con seguridad, ¿sí? Quizás lo que menos gusta a los seres humanos, ¿no? Esta gente tan segura, pero en una negociación es clave, sobre todo cuando eres pequeño. Convencer de que el proyecto va a lo grande. Y luego escuchar. O sea, es decir, hay momentos que tienes que callar y escuchar. Van a haber objeciones. Siempre van a haber objeciones. Y tienes que escucharlas. Pero no escucharlas para rebatirlas, sino escucharlas porque pueden ser que sean reales. Y esa capacidad de cuando escuchas las objeciones, saber reconducirlas, no rebatiendo objeciones. Y creo que esto es muy de negociación de ventas, ¿no? Al final son 3 claves. Que tu proyecto sea serio. Lógicamente, vender humo no sirve de nada. Sobre todo cuando eres pequeño. O sea, tiene que haber un proyecto serio. Estamos hablando de bancos, estamos hablando con proveedores. Además, los proveedores siempre nos decían lo mismo, ¿no? Otros que vais a abrir 100. Que tu proyecto sea serio, que se sustente en unos números bien presentados. Segundo, la capacidad de elocuencia, de que sea un proyecto ilusionante, que atraigas a gente que tenga ganas de ir a un proyecto longevo, de largo plazo. Y la tercera es la capacidad de escuchar. Escuchar todo lo que te van a decir, bueno y malo.
A veces podrás cerrarlo, otras veces no podrás cerrarlo y ahí estará rebatir las objeciones que ellos pongan. Dependerá muy mucho de lo que quieran. Yo siempre he querido que en una venta tienes que entender muy mucho cuál es la necesidad de la otra persona, qué te va a ofrecer, qué quiere, qué necesita, hacia dónde se va a proyectar. No vas a vender nada que la otra persona no quiera comprar. Otra cosa es que juntos detectes esa necesidad, ¿sí? O esa capacidad y la otra persona no la conociese, pero o la tiene. Pues yo creo la necesidad, no creas nada, o la tiene o no la tiene. Pues al final la negociación es esta, es detectar cuál es su ilusión o cuál es su aspiración o hacia dónde quiere dirigir y al final es apostar. Pero creo que la clave principal, lógicamente, es que tu proyección de números sea adecuada, que no sea humo. Todos vendedores hay muchos, muchísimos. ¿Cuál fue la limitación más grande que os encontrasteis para crecer en los primeros años? Dime la más grande. Mira, la más grande, pues por lo menos la que yo recuerdo muy mucho, porque me la comí yo con papas, son dos, ¿no? Yo me acuerdo cuando trabajaba en Fitness First, que la has nombrado, que yo siempre decía, esto yo lo haría mejor. Bueno, llega el momento y dicen, venga, hazlo. Venga, valiente, hazlo. Hacerlo todo de cero, los procedimientos, iba a competidores y a veces, miraba, observaba, no, pues, copiabas. Esa fue heavy. Y hacer una empresa de cero y montar todos los procedimientos o todos los que puedas hasta ese momento, y dices, ostras, pues no es tan fácil, desde variables, desde qué tipo de negocio, modelo de negocio, qué valores, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que es una empresa de cero, no solo, no hacía solo, estaba el anterior director general, los inversores que estaban muy sentados. Esa fue heavy. La segunda fue convencer a las personas que trabajasen en la empresa. Esa fue muy difícil. No teníamos ni gimnasio físico. Tú imagínate, yo hacía las entrevistas en un hall de un hotel. La gente se pensaba que pertenecíamos al hotel. Venía, oye, veníamos a Synergy. Dicen, ¿eh? En la recepción decía, ¿eh? Estaba yo tomando un café. Y ahí no teníamos oficinas, no teníamos nada. Ahí hacía las entrevistas. Y luego, lógicamente, tenías que verlos. Hacías vídeos, hacías prácticas o hacías también cosas yo he hecho entrevistas en la playa, ¿eh? Y convencer a la gente que apueste por ti. Todos los que estamos en este sector sabemos que no es fácil. Aun teniendo una empresa fuerte, es difícil encontrar monitores, pues imagínate no teniendo nada. Ahí sí era esencial la elocuencia. Yo me acuerdo, no sé, pude llamar en una semana, 2 semanas, cuando empezamos a seleccionar personal, más de 150 personas, llamadas, entrevistas telefónicas para seleccionar a 5, ¿eh? Algunos pues te mandaban a paseo, otros te decían educadamente que no, y otros pues intentabas convencerlos. Eso fue chulo, divertido. Eso y crear todos los procedimientos que te puedas imaginar. ¿Y qué problema, cuál es en tu caso, ¿no? Desde tu área, el mayor freno que estáis teniendo ahora para poder crecer aún más rápido? Lo que más problemas te da. Bueno, hay varios. No te podría decir uno en particular. Como sabes, España es muy peculiar. O sea, decir la legislación que te puedes encontrar en una ciudad es muy diferente a la otra. No es que sea mi departamento, pero lo conozco bastante bien porque en los inicios también me encargaba mucho de eso. Pues mira, depende de la legislación de cada país, de cada ciudad, depende muy mucho de licencias, depende de tipo de locales, ¿no? Como sabes, somos muchos ya, cada vez somos más operadores y a veces ya llamas a la puerta y hay otro operador contigo. O 2 o 3 más. Efectivamente, en el mismo local, ¿no? Entonces, depende, tienes que tener muy claro qué es lo que quieres tú y dónde vas. Por lo que primero que te he dicho, era el segundo punto, ¿no? El control de costes. Sí. No te puedes emocionar. Y cuando hay competidores, dependerá de lo que quieras. Si tú tienes claro cuál es tu techo, pero quizás lo más problemático de todo el mundo que abre negocios es la legislación. Es lo más complicado. Es un país donde cada ciudad es un mundo. Aunque aprendes con el tiempo, pero es un mundo. David, ¿cómo ha sido el proceso de adquisición de locales? Porque al final muchos de los locales los tenéis dentro de las ciudades y yo creo que la mayoría, no conozco todos, ¿no? Bien dentro. ¿Y cómo ha sido ese proceso? Porque claro, una cosa también es negociar, pues como estáis ahora, ¿no? Con la capacidad que tenéis ahora, y otra cosa es negociar en los inicios. ¿Cómo es ese proceso de negociación, sobre todo en los inicios? Para esa persona que tiene ese proyecto ilusionante, que tiene sus números, tiene ese proyecto ilusionante. Mira, me encantaría hablarte mucho de eso, pero la parte de negociación con propietarios nunca la he hecho.
nunca la he hecho, ¿no? Y te podría decir, me meto aquí el farol, que ha sido una cosa que he hecho, eso no lo he hecho yo nunca. Pero la conozco bien de primera mano porque con la persona que empezamos el proyecto, pues prácticamente estamos todo el día juntos, que es el anterior director general. Al final es esa ilusión. Lo que te he dicho es que es lo mismo. Es un proyecto a largo plazo, son números, es decir, que convenza y claro, hay una cosa muy clara, es decir, los primeros clubs además fueron en Málaga, aún me acuerdo muy mucho de Guindos. Guindos es una zona con una población censal altísima, pero donde cuando abrimos aunque estuviese dentro de la ciudad, estaba fuera de la ciudad. Era un polígono no era un polígono como tal, pero empezaba a crecer, era, claro, para un propietario entrar con un alquiler a largo plazo, con una inversión que se revaloriza mucho su local para él poderlo vender, era bueno y sobre todo proyecto. Eso nos dio mucha fuerza. Otro también a las afueras en Mijas Costa y bueno, tomábamos riesgos, lógicamente. Ahí no puedo decir que aprendí yo porque eso lo han hecho otras personas, se aprendió muy mucho por el camino. Con el tiempo se metió operaciones a hacer un análisis de la zona, de la competencia para evitar más riesgo, como todo en la vida. Es decir, no es lo mismo abrir 10 gimnasios que abrir 100. Cuando abres uno de patina, pues vale, pero cuando quieres abrir de 20 en 20, como patines en 6, 7, estás jodido, ¿no? 8, 9, 10, los que sean. Entonces, ahí aprendemos mucho, se mete operaciones, hace un análisis de la zona muy de por decirlo de una manera, no me sale la palabra, ¿no? Pero muy fitness, de buscar operadores, buscar competidores, que ves locales y ves el negocio, ¿no? Porque una cosa es a nivel geomarketing, hay muchas plataformas que puedes mirarlas y puedes decidir si es bueno o malo, pero hay veces que la propia zona, si no la visitas, no te dice nada, ¿no? Y creo que nos ha ido enseñando y a veces cosas que creíamos que no iban a funcionar y a la inversa, ¿eh? O sea, aquí no hay esto es así, sota, caballo y rey. Aprendes para equivocarte menos, pero equivocarte te equivocas y otras veces te equivocas hasta para bien. Y dices, bueno, este club va a ser X y X al cuadrado. No hay una fórmula exacta. ¿Qué porcentaje más o menos de gimnasios os patinan, de unidades os patinan? Pues cada vez menos. Y está feo lo que te voy a decir. Un radio. Cada vez menos. Y está feo lo que te voy a decir, no te lo vas a creer. Pero creo que cuando la compañía se hace fuerte, tiene una imagen muy potente, ¿no? Y yo hablo, aquí tengo que poner una alfombra roja, igual que a mis compañeros de expansión, que hacen un trabajo brutal en análisis de locales, prospección, negociación, para que el local sea el adecuado. Luego, posteriormente, entra marketing. Hay un equipo de marketing que hace diseños de campañas, de imagen y demás, y entra un equipo de aperturas. El equipo de aperturas no somos aquella empresa que éramos 3 o 4 que lo hacíamos todo, ¿no? Ahora hay 3 equipos muy potentes y te garantizo que no, ¿eh? O sea, te va a decir mentiroso. Es decir, luego en privado, si quieres te digo los números y dirás, esto es patinar, pero te lo diré en privado. Te garantizo que no. Cuando teníais las 10 primeras aperturas, cuando hicisteis las 10 primeras aperturas, que entiendo que no erais tan buenos. Ahí tuvimos patinazos importantes, sí. ¿Cuál es el porcentaje que maneja? 20-30% diría yo. En esa época, ¿eh? ¿20 por 30% de los números donde queríais llegar o de las ubicaciones? De los números que queríamos llegar en apertura. Luego las ubicaciones han sido buenas, muy buenas. El cómo proyectarlas, el cómo lanzarlas, el cómo aprendimos, ¿no? De decir, oye, ¿de qué manera lanzamos esto? ¿Cómo lanzar nuestra imagen al público? La gente también compra mucho una marca reconocida. El cómo salir, más inversión, de todo un poco. Se han juntado experiencia, marca reconocida y, lógicamente, equipos mucho más rodados y con muchas más personas. De hecho, mira, David, me estaba viniendo justo una pregunta por esa línea, porque me ha parecido que has dicho que, bueno, primero entraba expansión, luego marketing y luego apertura, ¿no? Claro, ahora ya tenéis un volumen. ¿Cómo formasteis ese equipo? ¿Cómo formasteis ese equipo cuando queréis arrancar? ¿Qué había de cada uno? Esas personas que están con ese proyecto. Éramos dos personas. Luego entró un tercero, pero éramos 2 y un tercero, 3. Cuando empieza el proyecto éramos 2. Y los inversores. Así empezamos. Y hacíamos todo de todo.
Éramos 2 personas inicialmente. Luego se incorporó Desarrollo Expansión, que era una figura compartida. ¿Qué momento? No llegaba al año. Al año como muy tarde. Al año como muy tarde. ¿Cuántos clubes teníais en ese momento? Pues estaríamos en el 5º, el 4º. ¿Con cuántas personas estáis operando ahora un club? ¿Y con cuántas personas operabais el club al inicio? Porque entiendo que en eso cada día os habéis hecho también más eficientes. Seguimos siendo las mismas. Están 6-7 personas, alguno puede ser que vaya 8, pero las mismas personas, diferentes horas. 6-8 personas, incluyendo la gente de oficinas centrales o solo operando? No, eso por club. Eso hablo por club, ¿no? Te decías por club, no. Oficinas centrales, lo que te he dicho, 50, 60, quizás 40, no lo sé. Mucha gente. Está interactuando Aarón, que Aarón dice, ¿qué hace cada uno en su personal? No sé, supongo que Aarón se refiere a qué funciones hay dentro de la operación de un club. Un monitor, ¿no? Entiendo que se refiere a un monitor, ¿no? Sí, estas 6-8 personas que dirigen el club. Entiendo. Vale, son monitores polivalentes, no hay especialistas. Y quien trabaja en Synergy lo podrá decir. A nosotros nos gusta que la persona haga de todo, ¿sí? Quizás podríamos mejorar algunas cosas, pero nuestro focus es lo más clave, ¿eh? Que le gustan las personas. Todos los que trabajamos en este sector, y yo he trabajado como monitor, muchas veces hemos detectado que hay gente que trabaja de monitor, da una clase a lo mejor maravillosa, pero luego el resto de horas, pues bueno, si pueden no saludar, mejor. Para nosotros no, la clave son las personas. Creemos y estamos convencidos de que si viene alguien a pedir información, tiene que atenderlo al monitor. ¿Por qué? Porque es el que sabe de esto. Yo recuerdo mi época en otras empresas en los que les atendía un comercial que no tenía ni idea de fitness, ni idea, le daba igual, luego fumaba en la puerta, daba recomendaciones saludables, y el monitor luego no tenía ni idea de cómo funcionaba el club, si iba bien o iba mal. Para nosotros es lo mismo. No tenemos una recepción como tal, física, tenemos como una especie de atril con un ordenador y demás, y son los monitores los que atienden, porque son los que te van a ver el día a día. O sea, si algo fallas en tu compromiso con el cliente, el que fallas eres tú, ¿no? Esto que seguro que mucha gente lo conoce, ¿no? Que el comercial vende mucho humo y luego el monitor dice, esto no te lo voy a hacer. En estas 6-8 personas, David, ¿se incluye personal de limpieza también? No, limpieza no lo he incluido, son externos, son empresas externas. Hablando un poco siguiendo un poco con esta estructura que empezasteis 2, luego entró en expansión, ¿cómo fuisteis haciendo el árbol? Un poco cuáles fueron los pasos y en base a qué decidíais meter una nueva rama. Quiero recordar que aparecen 2 departamentos a la vez cogidos de la mano, que fue recursos humanos con una persona y financiero con otra persona. Esos entraron ya cogidos de la mano, pues te diría, te hablo de memoria, porque ya ha llovido, ya vamos para 10 años. Segundo año, quizás, máximo 3. ¿Cómo ha sido un poco o cómo es la relación con los inversores? ¿Cómo trabajáis con ellos? Creo que esto es algo que realmente hay muy poca gente en nuestro sector que conozca, porque sois pocos, entre comillas, los que trabajáis con fondos detrás. Pero al final es un lugar donde algunos de los que estamos aquí podemos llegar algún día. Cuéntanos un poco, ¿cómo es esa relación? A ver, esto es un poco peculiar. Ahora mismo sí que hay detrás ya algún fondo, pero los 2 mayoritarios que montan la empresa son 2 con nombres y apellidos, sin fondos. Además, muy encima de la empresa. Cuando digo muy mucho, es muy mucho. Pues nos reuníamos cada 2 semanas, me acuerdo perfectamente, en uno de los clubs. Previamente nos reuníamos en las oficinas, por ahí donde íbamos alquilando. Un sábado a las 8 de la mañana, acabamos un sábado a las 10 de la noche. Es gente que en su momento de sector sabía poco y muy mucho de negocios. Y la relación es complicada, ¿eh? Yo siempre he dicho, mira, cuando me preguntan sobre esto, yo siempre he dicho, un tiburón es maravilloso. Tú lo ves en un acuario y dices, joder, un tiburón, qué pasada, ¿no? Y es espectacular, es como nadan, lo fuertes, lo grandes que son, lo rápidos que son, el tiburón muerde. Todos somos gestores, todos somos maravillosos. Y yo siempre digo que muchos de los gestores, en los que me incluyo, somos empresarios frustrados. Pues ellos no. Es gente que ha arriesgado mucho. Nadie llega ahí por casualidad. Cuando te digo nadie, es nadie. O sea, es decir, hay mucho sacrificio detrás y mucho. Son personas a las que admiro y respeto muchísimo, pese que apretan, ¿eh?
y siempre tengo, aunque ahora tengo ya menos contacto con ellos, solo puedo tener palabras de agradecimiento para ellos. Primero, porque he aprendido muchísimo. Segundo, porque me han dado la oportunidad. Y tercero, porque creo que es gente que lo arriesga todo. O sea, cuando tú dices, me planto, esto ya, ¿por qué 100? ¿No? ¿O por qué mañana 200, que serán, o pasado 300? 40 vamos bien, o 50. No vale con un anillo. Hay gente que tiene una capacidad que hay que admirar. Y creo que esta gente la tiene. Difícil, hombre, claro. Claro, no es lo mismo. Mucha de la gente que se conecta no es lo mismo hablar con un director general, con un director de operaciones, que hablar con un inversor, porque ese es su dinero. El otro llega a casa y duerme. Ese a lo mejor no. ¿Cómo negocia? ¿No? Entonces la cosa cambia. Con el negociador, ¿no? ¿Cómo negociar con el negociador? Cuando tú has ido, él ha ido y ha vuelto 1000 veces, hazme caso. O sea, no te pienses. Además, me acuerdo perfectamente de la primera entrevista que hice con ellos, que me dijeron textualmente: no pienses que nosotros vamos a dejar el negocio y nos vamos a ir, y no somos así. Joder. Y tanto que no. Y muy encima, estamos muy encima. Y el éxito, te garantizo, y lo tienen, no ha sido gratis. O sea, no ha sido casualidad. Compártenos un aprendizaje que hayas tenido de ese momento que te has sentado con ellos. Antes has comentado uno al inicio, ¿vale? Que es que todo euro tiene que tener un retorno, que esto no es un castillo de fuegos artificiales. Coméntanos otro, que de los que tú tengas... Mira, la persona que más... Perdón, te interrumpí, disculpa. No, dime. La persona que más me insistía en el tema de negocia con la fuerza de 100 era uno de ellos. Dice, ¿tú crees que ya tienes los 100 abiertos? No pienses en que tienes uno. Y enfádate contigo mismo si las cosas no salen. Me acuerdo que él me decía, tú créetelo. Otra de las cosas que aprendí mucho del otro es su capacidad analítica. ¿Sí? Y ya no te digo desde que entró el nuevo director general, que es una capacidad de análisis brutal, ¿no? Creo que al final la gente que venimos más del fitness, la gente que venimos más de la parte pasión, o que luego, aunque pasamos a operaciones y a gestión y nos gustan los números, se nos olvida, ¿no? Los números hablan solos, sin interpretación de nada. Luego tú ya podrás darle el énfasis que quieras y lo que tú quieras, pero los números hablan, y la capacidad de analizar bien los números, de tomar decisiones con los números, es decir, cuanto menos paja mejor. Es decir, el número habla, y saber leer un número que te está diciendo creo que es clave. Hay veces que tomas decisiones de inversiones, marketing y tal, y no hay retorno, y ellos lo tienen muy claro. Cada euro tiene que volver. Y cómo vuelven hay que analizarlo. Todo lo que hagas, todo donde inviertas tienes que analizarlo. Si no lo puedes analizar, mal. No es que mal. Todo, cada euro tiene que venir de vuelta, y por lo tanto tienes que analizarlo. Y pruebas hemos hecho en estos años, test, vamos a probar esto y analizarlo y ver, y el retorno, y si no, no se hace. De hecho, y en vez de lanzarlo a toda la compañía, lo lanzamos a uno, lo lanzamos a dos, lo lanzamos a 3 clubs y miramos el retorno. Tenéis el conocimiento del negocio, tenéis el conocimiento del sector, pero, por ejemplo, lanzasteis Terra Ecofit. Es otro negocio, es otro sector. Es otro negocio, es otro sector. Cuéntame. Quiere decir, si englobamos el fitness como el todo, no, ¿verdad? Es lo mismo. Pero si englobamos, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Es decir, un restaurante de comida rápida. Si tú eres empresario, prefieres tener seguramente ser propietario de la cadena de Foster Hollywood, de Five, McDonald's, Burger, ¿no? Eso no quiere decir que luego puedas tener, me invento, sin desmerecer a nadie, un bulli. Un bulli, una estrella Michelin. Sí, y a la inversa, que tú tengas un bulli no quiere decir que pues seas capaz de gestionar una multinacional. Son cosas totalmente diferentes. Yo tengo una perspectiva diferente. Yo creo que nos apresuramos no en su apertura, sino en la decisión de no continuar. Esta es mía, personal, ¿sí? Creo que hubiese funcionado. Pero cuando te acostumbras al éxito, lo que no viene es retorno rápido, y ellos son muy de retorno rápido, ¿para qué más dolores de cabeza? ¿No? Hay veces que dicen, no, hay que diversificar el negocio. Y yo dije, no, hostia, pues a lo mejor no es el momento. Y de todas formas, detrás de cada éxito siempre suelen haber 50 fracasos. Quiere decir, detrás de los 78 Synergy que actualmente, detrás nos hemos pegado tortas en Synergy que no te imaginas.
La gente en este país tenemos la fea costumbre de decir, ha fracasado. Para una persona que no ha estado nunca como yo en una empresa como la que te encuentras tú, ¿cuál es el timing desde que decís vamos a empezar vamos a abrir esa ciudad hasta que abrís un club? Bueno, pues depende de varios factores. En tiempos depende muy mucho de licencias, de construcción, lógico, ¿no? Es decir, vuestro timing teórico. O sea, dependemos de la estacionalidad también, pero bueno, 4 meses, 5 meses. Si todo va rodado, entre 4 y 5, dependerá de pequeños factores. Si todo va rodado, como tiene que ir. ¿Desde que empezáis a buscar local o desde que tenéis el local? No, desde que firmamos local. Desde que firmáis local. ¿Y el timing desde que pensáis en buscar locales hasta que firmáis local? Eso no es una pregunta quizás para mí, porque seguro que ha cambiado de mi época, que estaba yo más en ese tema, pero es que, ¿qué voy a decir de mis compis? Que son unos cracks, estos lo han reducido muy mucho. Es decir, son muy buenos negociando, el equipo de expansión es muy bueno. Es que te puedes encontrar tantas diferencias, te puedes encontrar desde negociaciones de que los tíos insisten durante 1 año, 2 años, y luego se aparca y vuelven otra vez, hasta meses que dices, este es el sitio, el lugar, y a lo mejor pueden pasar desde, fíjate, creo que han pasado desde 2 o 3 meses una negociación hasta años, porque se ha aparcado encima de la mesa, se ha dejado ahí apartada. Ahí sí que no te podría decir promedio, pero tendría que ver todas las aperturas y las desconozco, ¿eh? O sea, no es una cosa que no quiera decirte, es que lo desconozco cómo está ahora. Muy bien. Bueno, voy a encaminar la recta final. Me hubiese gustado preguntarte algo de números, pero bueno, ya sabemos que hay algunas veces que es complicado. Son buenos. Puedo decir son buenos. Esto es cuando empiezas en gestión, muchos, pocos, bueno, va bien. Me hubiese gustado y de hecho ojalá pues un día podamos llegar a compartir de una forma más abierta, pero bueno, me voy a ir a una pregunta muy concreta tuya. Quiero que me comentes, me da igual que sea 1, 2, que sean 3, quiero que me comentes algún error que hayas cometido en la gestión de alguno. Por eso te digo que me da igual que sea 1, 2, 3. En concreto quiero que me digas cuál fue el error, cómo lo solucionaste y cómo lo solucionarías ahora con el know-how que tienes. Sé concreto, por favor. Prefiero 1 que seas muy concreto a que 3 que divaguemos. Hay varios y voy a intentar poner nombres y apellidos, ¿no? Es decir, mira, me quedo con el error y que no lo he solucionado y que voy a seguir teniéndolo. Y me gusta. Y me lo han dicho todos los directores de recursos humanos. Y es lo que te he dicho al principio, ¿no? Creo que me gustan mucho las personas, me encantan las personas. No puedo gestionar sin una mínima de vinculación. No sé liderar a nadie sin que haya una vinculación mínima, porque vamos a compartir muchos momentos buenos, malos y duros. Entonces, intento siempre conocer a las personas, y cuando no conoces a las personas, yo tengo la incapacidad de no vincularme emocionalmente. Y me ha pasado en el COVID, con mucha vinculación emocional, tomar decisiones muy duras, y he llorado. Y no he sabido separarlo. ¿Por qué? Porque era un equipo al que apreciaba, quería y respetaba muchísimo, y he tenido que tomar decisiones, o se han tenido que tomar decisiones duras, ¿no? Y si me dices, ¿has aprendido eso? Digo, ¿qué va, tío? Sigo cometiendo el mismo, y sigo escuchando gente que dice, no, esto es un error, tal. Digo, pues seguiré cometiéndolo. No sé si a la empresa le perjudica, porque al final está la parte profesional, ¿no? Que es, esto lo tienes que hacer y es bueno para la empresa, por lo tanto lo haces. Quizás si el perjuicio te lo llevas tú por el mal sabor de boca que te quedas, o la situación, ¿no? Y lo que he aprendido, no he aprendido a distanciarme, pero sí he aprendido a llevarlo de otra manera. A seguir vinculándome emocionalmente, a seguir gestionando desde la vinculación emocional y el liderazgo, conociendo a las personas, pero no llevándome a casa. Quiere decir, esto es un tema de trabajo. Si tú no lo sabes separar, pues vas a tener un problema. Y esto sí que he aprendido a decir, trabajo es trabajo.
y cuando llego a casa yo me debo a mi empresa. Y si no me debo a mi empresa, tendré que tomar una decisión, ¿no? Como directivo, tengo que ser honesto conmigo mismo. Es decir, si esto no me parece bien, pues lo que tengo que hacer es dejarlo. Pero si me debo a la empresa, tengo que cumplirlo. Y el apagar. Lo que he aprendido con el tiempo es apagar. O sea, es decir, a que esto no llega a mi casa. Que ese es el mayor error que cometemos muchos, ¿no? Es decir, que nos lo trasladábamos a casa y el problema lo llevamos a casa. Ahora sí, eso lo he aprendido muy mucho, muy mucho. Sí que es cierto que me sigo vinculando emocionalmente y lo voy a seguir haciendo. Quizás porque ya tengo 43 años y ya es como me da igual los consejos que me deis. Pero he aprendido a no vincular, a no llevármelo a casa. Esto está en casa constantemente haciéndome ruido. Si te sirve, no sé si te sirve. Es tu opinión, no me tiene... es simplemente tu opinión. Y mira, otra muy grande, ¿no? Al principio, no te voy a poner un caso concreto, hablar demasiado. Y hablo, y sigo hablando, pero hablo menos. Hablar de más, sobre todo en las negociaciones. Al principio. Ahora, como calla. Es bueno mantener silencios. Muy bien. Última pregunta genérica. Pues siempre que digo, me hace gracia porque siempre que digo última pregunta me viene otra pregunta luego y termino haciendo dos más. ¿En qué está fracasando el sector para que no seamos capaces de tener más penetración? Yo no estoy de acuerdo, tío, que esté fracasando. Fíjate lo que digo, yo creo que esto es una barbaridad. Sí, te digo, normalmente pregunto hacia dónde ves el sector, ese tipo de preguntas, pero te he preguntado en concreto en qué está fracasando, porque el otro día, no sé si hace una semana o 2 semanas, hablando con un buen amigo que se dedica a la medicina estética, financiero de clínicas de medicina estética, me hablaba de penetración de su sector en los inyectables en 40% en las mujeres, por ejemplo. En el 40% de las mujeres, ¿no? El 40%, es diferente. El 40% de las mujeres han pasado por una clínica. Han pasado por algún tema inyectable. En una clínica. Me parece una barbaridad, pero es manejar a sus números. Es muy diferente. Lo buscamos, lo corroboré porque yo no me lo Sí, puede ser, es posible. Pero... Hicimos una mesa, estábamos con mujeres y hicimos una mesa de que levantasen la mano y en esa mesa no era el 60, era el 80% de las mujeres. Es posible, seguramente será así, pero es diferente. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tú eres un efecto pasivo, tú no tienes que hacer nada. Tú te tumbas y te lo hacen, solo tienes que poner dinero. En el gimnasio no, en el gimnasio tienes que ir. Ya tienes que poner de tu parte. El otro solo necesitas dinero. El dinero lo ganas, trabajas y lo inviertes donde decides. Pero en el gimnasio no basta con apuntarse, hay que ir. Entonces tenemos que conseguir máquinas que claro, o sea, que se muevan solas. Es cierto que vivimos en una sociedad del todo rápido y por eso quizás la estética, la medicina estética es lo más rápido que hay. Es decir, tú entras y sales ya con eso. Es decir, si yo mañana quisiera tener pelo, pues voy a Turquía o voy a cualquier clínica y de mañana tengo pelo. Sin embargo, si el pelo tuviese que ir al gimnasio a operar el pelo, pues a lo mejor me dicen, tardas 20 años. Y yo, ¿20 años para conseguir pelo? ¿No? Entonces, la gente luego hace atajos. Ya sabemos los atajos que hay en el mundo del gimnasio. Yo creo que la penetración está creciendo y mucho, sobre todo en la gente joven. Y el otro día le hablaba con un profe de biomecánica mío que tuve de cuando era joven, muy bueno, que estamos alucinando. Todo lo contrario. La gente joven cada vez va más al gimnasio, pero cada vez más. Es evidente porque cada vez somos más gimnasios y proliferamos. La gente de 30 años, 40 somos los que somos. Si viviésemos solo de esos, estaríamos ya muertos. ¿Tenéis estudios propios de penetración vosotros? Sí, ha cambiado mucho. El COVID fue un acelerador brutal y yo no creo que la penetración en la gente mayor haya descendido, que es lo que yo escucho por ahí. O sea, yo escucho, no, es que la gente mayor ya no va al gimnasio. No creo. Lo que pasa es que hay muchos más gimnasios y la gente mayor somos los mismos. Lo que ocurre es que lo que está pasando, es lo que escucharás mucho, es que los gimnasios están llenos de niños. Llenos. No niños como algo despectivo. Todo lo contrario. Yo empecé con 13 años por el básquet. Yo me acuerdo que los parques antes estaban llenos de chavalillos. No te hace falta que te explique haciendo qué. Ahora están en el gimnasio y está de moda. Creo que la penetración ha subido. El cómo nos adaptamos en el sector, esto seguirá viendo, ¿no? Es decir, pues hemos pasado del wellness, que es decir gimnasio era malo. Me acuerdo cuando yo decía, no somos un gimnasio, eso es un gimnasio. Somos un gimnasio, joder. Vendemos gimnasio. Y ahora ya cada vez los layouts, cada vez las distribuciones es más peso libre, más fuerza, más tal, porque los chavales jóvenes entrenan más, cada vez menos dirigidas, cada vez
espacios inferiores para el wellness o lo que denominamos pilates, tal, cada vez menos. Es cierto que existe la especialización y seguirá habiendo y cada vez más. Pero es que el sector es muy joven y nos está enseñando mucho. Es decir, tú me has hablado de Fitness First. Fitness First yo creo que recordar 2007 y llegaría a España en el 5 quizás, unos 4, a lo mejor en el 2004. Estamos en el 23. No han pasado ni 20 años. Si es que es muy joven. O sea, y estamos aprendiendo mucho. Yo creo que la penetración es brutal. Ahora abres hay estudios de marketing que los gimnasios están proliferando muchísimo y que abren uno al lado del otro. Es que yo creo que van a ser los nuevos bares. Y gracias a Dios, y no hablo como directivo que me beneficia, que también, sino, joder, es que antes estaba en un parque. Es que ahora vas a los parques y hay calistenia. ¿Sí o no? Y esto es una maravilla. Ya era hora. Yo creo que la penetración es bárbara. A mí me sorprende cada día más. Antes era impensable, éramos 4 en los gimnasios. Yo que llevo aquí desde que yo empecé en el 93, muy jovencito, para mí es una barbaridad. A mí, de hecho, como usuario, no como directivo, me molesta. Me molesta la gente que no entrena, me molesta la gente que ve con el móvil en el gimnasio, pero bueno. ¿Cuál es? Esto como usuario, yo soy muy friki. ¿Cuál es la penetración que tenéis vosotros estimada en menores de 30 años en España? En España no lo sé. Yo te puedo decir a nivel porcentual que es nuestro mayor cliente, con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Y nos sorprende cada día más. ¿Puedes compartir más o menos qué porcentaje? Pues estará en torno, fíjate que son los que más rotación tienes, porque sabes que, bueno, pues la gente estudiante luego se va de las vacaciones. Estaremos hablando de, me atrevería a decir, 55 o 60%, depende de épocas. 55 o ¿Sí? 60% menores de 30. Quiere decir que cuando hay época universitaria y está en la universidad, puede estar por ahí y luego desciende cuando llega la época que no hay universidad. Cuando los chavales se van de vacaciones, se van todos en tromba. Todos. Entran en tromba y se van en tromba. Han cambiado las curvas, podrás hablar con varios operadores, las curvas del sector ya no son las mismas. Han cambiado. Ese enero y ese septiembre ya no es ese enero y ese septiembre. Y dices, tío, ¿qué ha pasado? Y es porque el consumidor ha cambiado. No es que ha cambiado su curva de consumo. O sea, el consumidor de antes sigue consumiendo igual en el momento que correspondía, ¿no? El problema es que ha entrado un nuevo consumidor que nos está marcando otras curvas diferentes. Y las curvas dependen, pues, por ejemplo, ahora en la Comunidad Valenciana hemos tenido todos los lunes festivos. El año pasado, abril, fue un abril excelente. Este año ha sido, bueno, todos los lunes festivos los chavales no van al gimnasio. Entonces, hay muchos factores que nos están enseñando. Estamos ahora muy vírgenes en las curvas de consumo. Como operador importante, ¿qué os está enseñando esa curva? Me has dicho, ¿puedes hablar con varios operadores? ¿Qué os están enseñando a vosotros? ¿Algún dato que puedas dar? Bueno, lo que nos está enseñando es primero que te tienes que adaptar rápido. Nosotros lo vimos venir en el COVID, es decir, hay que adaptarse rápido. El consumidor joven es mucho más experimentado en redes sociales, en buscar información, la busca, la compara, es menos fiel, pero no como algo malo, sino decir, si fallas en mis expectativas, me voy al otro. Fuera. O sea, sabemos que el público más mayor es mucho más fiel, decepcionarle y que tome la decisión es más jodido, y el público joven tienes que estar a la última rápido y no puedes fallar. No puedes fallar. Porque si fallas y viene un operador que está cerca, se va. ¿El público joven está entrando en otros momentos diferentes del año? Porque antes has dicho, bueno, antes era septiembre, enero. Muy diferentes. Muy diferentes. Yo no te sabría decir las curvas ahora. De hecho, son diferentes las de este año que las del pasado. Y tiene mucho que ver con cómo... También es cierto que el año pasado pues veníamos del tema del pasaporte COVID y demás, ¿no? Pero claro, estamos aprendiendo, ¿eh? El sector ha cambiado con el COVID y no lo ha cambiado el COVID, lo ha acelerado. Ha sido un acelerador, ha sido gasolina. Entonces, ahora estamos aprendiendo. El año pasado tuvimos las curvas pues, el pasaporte COVID, la mascarilla, etc. Y nos enseñaron unas cosas. En cuanto los quitamos, los gimnasios se llenaron. Este año estamos viendo cómo no son tan parecidas a las otras. En algunas zonas, como te he comentado, como en la Comunidad Valenciana, que tenemos unos cuantos plus, todos los lunes han sido festivos y nos han cambiado también las curvas de consumo. Perdíamos un porcentaje de ventas muy altos. Estamos aprendiendo. Yo antes te sabría decir septiembre, enero y luego octubre, ¿no? Todo te podríamos decir, luego octubre, quizás febrero. Ahora no te lo sé decir, ¿eh? No te lo sé decir.
sinceramente. Te lo he dicho. Era la última pregunta, pero es que me... Dime, sin problemas. ¿Qué día de la semana es el que más ventas cerráis? ¿Qué día de la semana el que más ventas cerramos? Los lunes. Los lunes. Los lunes. Por eso la afectación de cuando los lunes son festivos. Los lunes, claro, no es lo mismo tener un festivo un viernes, pero no solo ventas, accesos también. Sí, bueno, los accesos lo tenía claro. Los accesos pues igual, la venta los lunes. Y todo el mundo se apunta el lunes al gimnasio. ¿Cuándo te apuntas? El lunes. Nadie se apunta a mitad de semana, ya sí eso el lunes. ¿Veis un incremento en el uso del sábado y el domingo? Sí, y además mucho. Ahí me quería llegar, porcentual. Además mucho. Incremento de accesos, no de ventas, de accesos. Mucha gente tira hacia el fin de semana. Antes era impensable. Los monstruos de los gimnasios, y me incluyo, decían que la gente que va el fin de semana, porque va el fin de semana, qué pesados, que vayan entre semana, ¿no? Y ahora pues buscas menos masificación. Tenemos claro que dependiendo de la época, entre el 20 y el 30% de accesos, ha crecido un 20 o un 30% de accesos con los mismos clientes. Tienen los mismos clientes entre un 20 o un 30% dependiendo de la época. Quiere decir que el cliente accede más al club. ¿Por qué? Porque la gente joven entrena más. Van de 3 a 5 días. ¿Qué ocurre? Que cuando tú ves masificado el gimnasio, tú lo que quieres es entrenar. Pero que dices, bueno, es que el Lala está igual de masificado el Lala, pues te vas al fin de baja, pero en comparado con el pasado es bastante más alto. Muy bien. Y ahora sí, David, ¿hacia dónde ves el sector? Venimos de... Bueno, no sé si has estado también en ferias, ahora son meses de ferias y de todo esto. Bueno, en breve voy a la de Italia, pero... Mira, te voy a decir algo que me da mucha rabia. El sector, hacia dónde va el sector depende mucho de los operadores que venden máquinas, ¿sí? Estos deciden mucho. Nosotros en Synergy... Por eso te he dicho que estábamos en época de feria. En Synergy intentamos que las decisiones las tomamos los que nos gusta esto, pero me atrevo a decir que la fuerza viene para quedarse, que no va a volver el wellness, que no van a volver las mancuernas de vinilo. Me atrevo, seguramente pueda equivocarme, pero creo que esto, si es una moda, no va a ser una moda pasajera, va a durar mucho tiempo. Me atrevo a decir que van a haber cada vez más centros de especialización. Es lógico, cuando crece el mercado y se llena, la gente busca pues sentirse un poco más quizás asesorada, por decirlo de alguna manera. Creo que van a crecer los centros de especialización, pero ojo, cuando hablo de especialización de verdad. No que digas, no, yo cobro más porque soy yo y hagas lo mismo. No. Eso aparecerá y tal y como aparecerá, se irá. Creo que la gente buena, y la hay mucha en el sector, van a tener cabida, porque hay gente que lo va a necesitar, porque nuestro mercado va a crecer, pero nuestro gimnasio es cada vez, nosotros y cualquier operador, tenemos más gente. Más que más gente, la gente accede más. Entonces, si tú buscas un poco más de personalización, un poco menos de masificación, acabarás en un centro de especialización. Dependerá de tu nivel adquisitivo, que te lo puedas pagar o no te lo puedas pagar. Aquel que ofrezca lo mismo que un servicio low price, como podemos ser nosotros, a un precio alto, va a morir. La gente no es tonta. Los chavales no son tontos. O sea, si tú me ofreces lo mismo que puedo ver yo en Internet, un precio más caro, eso estás destinado a la muerte. Para eso me bajo una aplicación y me voy a un gimnasio de low price. Yo creo que va a proliferar las especializaciones y nuestro segmento va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Van a haber gimnasios como bares. Esa especialización se va a generar dentro de los grandes operadores. ¿Vais a aprovechar ese movimiento o dependerá? Me vas a contestar que dependerá del modelo, ¿vale? De negocio. ¿Estás hablando con quién estás hablando? ¿Con el directivo o con la persona que ama el fitness, ha estudiado y se ha profesionalizado en biomecánica? Con el directivo. El directivo te va a decir que sí, que todos lo vamos a hacer. El técnico, el que ha estudiado y le ha gustado la biomecánica y se ha formado en esto y ha estudiado mucho, te va a decir que eso no es especialización. ¿Sí? La especialización es especialización. Entonces, que vamos a mejorar en el segmento, en las grandes cadenas, por supuesto que mejoraremos, que por supuesto que estaremos mucho más cerca de la especialización. Pero la especialización es un tío que estudia 14-15 horas al día.
Para mí eso es especialización. Yo tengo amigos y no puedo decirlo como técnico. Yo respeto mucho la profesión del entrenamiento personal. Yo tengo amigos que estudian mucho y yo dejé de dedicarme a ese mundo porque estudiaban demasiado y dije, esto es más fácil. Y lo respeto con mucho, pero muchísimo. Y no puedo decir que eso es especialización. O sea, yo no puedo entrar en un club mío una señora con una prótesis de cadera con 80 años y que salga corriendo. Eso para mí es especialización. La especialización no es que se siente en una máquina y haga 2 preses, ¿no? Para mí la especialización es que esa mujer de verdad mejore su calidad de vida y viva como si no hubiese tenido, ¿no? Eso no vamos a llegar nunca. Pero no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es cuanto más nos parezcamos a eso, mejor. Pero ni nosotros ni ningún operador va a llegar a eso. Sí, es bueno, inviable. Yo, más que a ese nivel de especialización, me refería al nivel de especialización en una actividad, más que a un nivel de entrenamiento. Si terminaréis generando espacios dentro de los clubes, los tenemos ya. En caso de Synergy los tenemos. Para una selling mucho más alto, para tener un... Vale, tú dices, ya te entiendo. Bueno, hay operadores que ya lo tienen, ¿eh? Ya lo empiezan a tener. Muchos operadores que lo tienen. Vamos a ver los grandes, cuando me refiero a grandes, los 4 o 5 operadores, cómo funcionamos. A ver qué hacemos y qué decimos. ¿Qué te puedo decir hoy? Y mañana cambia. O sea, ahora estamos en una situación que ya te digo, que estamos aprendiendo de la propia situación. Hay muchos que lo están haciendo. Operadores, a lo mejor con mucho renombre, pero con muchos menos clubs, ¿no? Vamos a ver el resto, no lo sé. No tengo ni idea. Igual tocamos y se abre, pero es que te soy sincero, igual tocamos y se abre, más habla de Terra. ¿Sabes decir? La pregunta oculta era, ¿estáis haciendo algún test de Synergy para probar esos modelos? Siempre hacemos test de todo, tío, de lo que te puedas imaginar. Algunos salen adelante, otros se quedan escondidos. De lo que te puedas imaginar hacemos. O sea, si algo somos en esta empresa nos gusta experimentar mucho. Otra cosa es que luego salga a la luz. Pero siempre, macho, estamos en prueba, constantemente. David, de verdad, muchísimas gracias. No te quiero robar más tiempo. No, ha sido un placer, tío, de verdad. Lo digo siempre, yo no me dedico profesionalmente a la comunicación, no soy periodista, simplemente hago esto por pasión, por compartir. Me acuerdo, ahora tengo la suerte de poder hablar con muchos de vosotros, pero hubo muchos años cuando comencé que no sabía a quién preguntar, no sabía cuáles eran los números, no sabía dónde medirme. No sé si te pasa a ti. Yo comencé como entrenador personal a domicilio. Yo decía, soy bueno vendiendo, soy malo vendiendo. No tenía ni idea porque no sabía cuál era el porcentaje correcto. Claro, cuando entras en una gran cadena hay alguien que te lo dice, mira, el porcentaje correcto de cierre es este, como mínimo, ¿no? Sí, pero te lo dice de gimnasio. El sí, mundo de del entrenamiento gimnasio. personal es otra historia. No, pero bueno, si estás en un entorno que hay 7, 8, 9, 10, 11, 12 entrenadores personales... Sí, te empiezas a leer, sí, es verdad. Empiezas a leer un poquito y puedes empezar a hablar. Pero bueno, creo que esto genera la oportunidad al sector de que hablemos más, de que hablemos en un círculo más abierto, ¿vale? Que muchas veces las mesas cerradas de, como digo yo, del G8, cuando sentáis... Bueno. Mira, yo te voy a contestar sobre tu pregunta de la venta. Una cosa que hacía yo mucho en las formaciones de entrenamiento personal. Cuando empezaste como entrenador personal, ¿cuántos libros tenías de anatomía, fisiología, biomecánica, anatomía? ¿Cuántos? Muchísimos y muy pocos de ventas, cosa que ha ido cambiando. Pues eso te dice lo bueno que eras vendiendo. Toda la pasión que sentías por la venta era cero o ninguna, ¿no? Pues ya está. Y yo era de los avanzados porque a mí cuando me preguntaban qué carrera quieres estudiar, siempre decía lo mismo. Digo, quiero estudiar o ADE o la licenciatura en Ciencias de la Actividad Física. O sea que yo ya tenía... Pero ya sí eso, ¿no? No, y de hecho, mientras que trabajaba, o sea, mientras que estudiaba, trabajaba montando ventas. ¿Pero tú crees que ahí te enseñan a vender? ¿Tú crees que ahí te enseñan a vender? Mira, yo aprendí mucho a vender y te explico por qué. Porque me dediqué durante muchos años a hacer fiestas para una marca de ropa. Pero no en la carrera. No, en discotecas. Yo llevaba un poco la publicidad entre comillas, porque no tenía ni idea de publicidad, de una marca, de un almacén de los que habían antes que distribuían la ropa a las tiendas. Ahora ya eso no existe prácticamente. Pero sí. ¿Aprendiste a vender vendiendo? Aprendí a vender escuchando.
y enfrentándote y vendiendo y mejorando y teniendo curiosidad y buscando información. Yo siempre digo que los libros, tío, hay gente mucho más lista que nosotros que los ha escrito, la mayoría de los buenos libros, ¿no? Que no hay que inventar nada, que ahí está. Luego tú vas haciendo tu historia, ¿no? Tú vas montando tu película. Yo siempre recomiendo muchos libros de gestión, de ventas, porque me parece la clave. Si tienes curiosidad. De gestión. Mira, había hablado. Mira, de gestión, a mí hay un libro que me marcó mucho. Te voy a decir dos, porque creo que se me acabó la batería. Ejecutivo al minuto me marcó mucho cuando empecé en gestión, me marcó muchísimo. Para mí fue un antes y un después. Y otro que se llama FIS, que es súper chiquitito. No recuerdo ninguno, no sé si uno es Spencer Johnson y otro es John Mark, bueno, no tengo ni idea ahora mismo. Y FIS me marcó muy mucho por la parte de hacer un lugar divertido en tu lugar de trabajo. Creo que es la clave, pasártelo bien. Y el de ejecutivo al minuto, porque en mis primeras experiencias de gestión era cómo me enfrento a los problemas, cómo tomar decisiones, cómo enfrentarme a conversaciones difíciles, cómo celebrar el éxito. Y me llamó mucho la atención. Luego de John Maxwell, cualquiera de liderazgo, tiene muchos. Esos libros me gustaron mucho. Luego, típico, ¿no? ¿Quién se ha llevado mi queso? Pero creo que hay otro mejor del mismo, de Spencer Johnson, que es Cimas y Valles. Cómo manejar el éxito, cómo manejar. Son libros de viajes, son libros chiquitines, todos libros de cuando vas en el tren o vas en el avión. Pero esos dos, FIS, porque me enseñó que el trabajo puede ser muy divertido, y ejecutivo al minuto porque fue mi primera experiencia de gestión y me lo recomendaron para gestionar equipos. Y hay otro que no tiene nada que ver con eso, que para mí es la clave, que se llama El alma está en el cerebro, de Pulser. Si tú quieres gestionar personas y no te apasiona qué es lo que pasa por aquí, estás jodido, tío. Porque por aquí pasan muchas cosas y tienes que apasionarte, tienes que entender y conocer el cerebro humano para gestionar equipos. Y cualquiera de Pulser te puede servir, pero ese tío me hizo un antes y un después en lo que ahora llaman neuropsicología. Muy bien, pues muchísimas gracias, David. Quiero terminar dándote las gracias por el trabajo que haces y te voy a explicar por qué. Porque creo que sin personas como tú no tendríamos, te he preguntado antes en qué estábamos fracasando en la penetración, pero sin personas como tú que tiran del sector no tendríamos la penetración que estamos teniendo, ¿vale? No tendríamos, yo he vivido 2 aperturas vuestras cerca de mis instalaciones y sé que traccionáis muchísimo más público, no que quitáis público, sino al revés, que traccionáis muchísimo más público al sector. Así que, de verdad, gracias por el trabajo que estáis realizando y gracias por el tiempo que nos acabas de dedicar, que al final es lo más valioso que gracias a vosotros. Y gracias a ti, muchas gracias, muy amable. Y perdona la luz y todo lo demás, tío. No te preocupes, te pillaré algún día en alguno de los centros y haremos una entrevista con focos y esas cosas. Venga, lo que quieras. Un placer, ¿eh? Muchísimas gracias, David. Que tengas un buen día. Igualmente. Hasta luego. Chao, chao. Espero que os esté gustando el contenido. Por favor, si os está gustando, compartirlo. Vamos a hacérselo llegar a muchas más personas porque esa es la mejor manera de que hagamos crecer nuestro sector. Sin más, espero que disfrutéis del día. Bye, bye.